Hola, bienvenidos a todos a este nuevo episodio, este nuevo capítulo de La Biblia bajo la lupa. Hoy en nuestro capítulo número 4 vamos a estar hablando de una excelente historia, una historia que a mí en particular me gusta mucho. Y nada, y hoy tenemos también un invitado especial que nos va a estar acompañando, así que voy a presentarlo. Buenas, Marian, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué haces, querido? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, re contento de poder ser parte hoy. Así que re expectantes. Qué bueno, nos está acompañando Mariano Birnik o Birnik. ¿Cómo es? ¿Birnik o Birnik? Siempre tuve la duda. Birnik, sin acento, Birnik, sí. perfecto. A Mariano, seca de una. porque viste que todo el mundo tira Birnik, igual. O sea, Sí, no, sí, sí, no- en no la es escuela no es también. problema mío nomás. No, no, no. En la escuela señor Birnik, me decían. Pará, no soy casado, le decía a la maestra, ¿viste? Bueno, yo con Power te imaginás que tuve también toda mi vida, escuela, secundaria, facultad, siempre lío con el apellido. Mariano Birnik, también pastor de nuestra iglesia, nos está acompañando en esta tarde, noche, día, dependiendo del horario que nos estés escuchando. Así que bueno, Marian, si te parece, vamos a charlar un poco el capítulo de hoy. Vamos a hablar yo le titulé Jesús enojado. Eh, Qué lindo. ¿Sabes? Porque me acuerdo que, siempre me acuerdo patente de la primera vez que escuché esta historia. Eh, a nosotros por lo general siempre nos pintaron la imagen, ¿no? de un Jesús muy solemne, muy pacífico, muy El Jesús hippie tranquilo. nos pintaban siempre. Tal cual, literal. Es como que siempre una persona tan pacífica y tan buena que, bueno, por supuesto, no quiere decirte que Jesús no sea bueno por el hecho de haberse enojado, pero esta faceta que encontramos en esta historia creo que nos resalta mucho de su personalidad y de cómo fue él acá en la tierra, ¿no? Así, Totalmente, está buenísima. A mí me encantó. La estuve leyendo y releyendo y releyendo y releyendo y bueno, vamos a estar hablando de una historia que por supuesto ya seguramente muchos ya la habrán deducido, ¿no? De cuando Jesús limpia el templo, acomoda el templo. Según las versiones, viste, hay como varias cosas. De cuando Jesús llega al templo y ve a los mercaderes y todo y se enoja y revolea las mesas y todo. Está una muy linda historia. En líneas generales, se estaba acercando era el tiempo de la Pascua, Jesús y sus discípulos van a Jerusalén para festejar ahí la fiesta de la Pascua, una fiesta muy importante para el pueblo judío. Eh, y dice que en el templo estaba lleno de comerciantes que vendían animales para los sacrificios y que había personas que cambiaban moneda extranjera. Me imagino como los arbolitos de Florida, ¿viste? Eh, totalmente. cambio, Pero más mafioso. un poquito. Y, y nada, dice que Jesús, y esta parte me encanta, dice que se hizo un látigo con unas cuerdas y empezó a expulsar a todos de ahí, que liberó y echó a todos los animales, que agarró todas las monedas y tiró todas las monedas al suelo de todos los cambistas que estaban ahí. Eh, y dice que gritaba, ¿no? Saquen todas esas cosas de ahí. Y la frase, ¿no? Que marca esta historia, ¿no? Dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado, ¿no? Es que es una frase que marca y de la cual se podrían sacar también miles, Picante. Y miles re tuitera. Total, total, de Twitter. Eh, y, y nada, vamos a parar acá, más o menos. Porque me interesa mucho, ¿no? Yo creo que no sé si la gente se esperaba esa reacción de Jesús en ese momento. Convengamos que Jesús ya había estado ahí en otras ocasiones. O sea, era un lugar conocido y de hecho dentro del pueblo, ahora vamos a poder comentar un poco más, pero dentro del pueblo, de la cultura de ese momento, ya la gente está habituada a que el lugar sea de esa forma. Sí, como que estaban acostumbrados a que los estafen ya. Y yo me lo imagino a Jesús, o sea, viniendo como una especie de. ¿Viste esa gente que entra a los supermercados o a las casas de comida que viene a ver si está limpio o no está limpio para poder comer? Como tipo un inspector Claro. que entraba con los discípulos porque era la costumbre, como decías vos bien recién. Entraban para la Pascua, que venía como una fiesta de 7 días. Pues arrancaba con la Pascua y después seguía con la de los panes sin levadura, que se acordaban de la liberación de Egipto y todo. Ujú. Entonces, bueno, tenían que ir todos a Jerusalén. Entonces era una época en la que pasaba muchísima gente por ahí y lo loco de eso es
vos decías, estaba la gente que vendía los animales, sí, estaban los cambistas, sí, pero si estaba la gente que, que vendía los animales, había animales también. Sí, por supuesto. Y los animales hacían cosas ahí también. Entonces había olor a animales, olor a establo, olor a podrido por todos lados. Y es como una especie, yo lo veo así, ¿no? Es como una especie de símbolo del corazón de la gente que estaba ahí. O sea, como que olía el corazón de las personas que estaban trabajando. Porque vos imaginate que no sos de Jerusalén, ¿no? Que sos de más lejos. A Jerusalén tenían que subir como 1700 metros o un poco más, casi 11, 12 cuadras en subida. Era de lejos. Ya Jesús con los discípulos hacían esa distancia. Imagínate que vos tenías que ir a pagar los impuestos y te pedían la moneda, tenía que ser la moneda que usaban ahí. Entonces ahí no solamente, como decíamos, del arbolito que te hacía de cambista, que te lo hacía, no, te sacaban un montón de plata de diferencia, ganaban un montón. Entonces ahí ya les robaban un poco. Ahora después, imagínate que vos ibas con tu animalito y siempre la gente que estaba ahí inspeccionando le encontraba un defecto. Entonces vos no podías llevar tu animalito para el sacrificio del templo. Tenías que comprar uno ahí sí o sí. Por supuesto. Y olvídate que el animalito de ahí no era lo mismo que comprar un animalito en otro lado. Es como cuando vas a comer a McDonald's, ¿viste? Pero el del aeropuerto, ¿nunca te pasó? Que estás acostumbrado a un precio y después vas ahí, pum, y te liquidan. Bueno, era más o menos así, pero más potente. Entonces, sí, Jesús entra recontra enojado y plantea lo que decías vos recién. Bueno, y yo creo que, o sea, lo trascendental de la palabra, ¿no? De esta oración, que para muchos, para los que por ahí conocemos la historia desde hace años, yo creo que a veces los cristianos tendemos como a normalizar ciertas cosas, ¿no? Y escuchar ciertas cosas como ya de costumbre, pero la importancia, la trascendencia, ¿no? De esta frase, de dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado, y que de hecho, sin querer entrar en polémica, es una frase que sigue vigente día a día y a lo largo de los siglos, ¿no? Y de cómo muchas veces las atrocidades y las cosas que se han cometido en nombre de Dios, ¿no? Yo creo que es algo que marca una realidad y una profundidad espiritual muy grande. Y entender de que la casa del Señor tiene que ser la casa del Señor, y ahí hay que respetarla, ¿no? Y por eso me gusta la reacción de Jesús ante esto, porque no es que se acerque y le dice, muchachos, no hagan esto, por favor. No, es como que el tipo va y le dice, che, esto no solo que está todo mal, dice que se hace un látigo. Esa parte es genial. Que se hace un látigo y me lo imagino al tipo ahí dándole a los animales como para que salgan corriendo. Claro, porque el látigo lo sacaban, o sea, era muy fácil encontrar ahí porque tenías un montón de animales atados. Claro. En cuanto desataban uno, te quedaba una soga suelta. Era muy bueno. Lo loco de ahí es que yo, haciendo una comparación, ¿no? Porque Jesús se sienta con un montón de gente que es estafadora, que era deshonesta, o lo peor de la sociedad, se juntaba con prostitutas, con todo el mundo, estaba todo bien. O sea, Jesús se acercaba a la gente, esa gente le entregaba el corazón a Jesús, se arrepentían de los pecados, y estaba todo bárbaro. Ahora, el tema es que Jesús se enoja cuando vos ves, ponele, prácticas deshonestas ahí, codicia. No es el problema tanto ese pecado, sino que haya sido en el templo, entre los creyentes. Pues si vos vas a Romanos un poquito más adelante, hay un versículo en el capítulo 2 que dice, blasfeman el nombre del Señor por causa de ustedes. Entonces, en el lugar donde tendría que haber aceptación de gente, amor, recepción, apertura para todos los demás, se encontraban con gente que estaba interrumpiendo la adoración del pueblo. Tal cual. Y de hecho, bueno, en parte haciendo cita a esta palabra que mencionabas vos, ¿no? Creo que es necesario que nosotros como cristianos hagamos siempre, ¿no? Un análisis de nuestra vida y de cuántas veces los propios cristianos somos los que alejamos a la gente del Señor, ¿no? Y yo creo que es importante. Yo hace varios años me acuerdo desde adolescente que siempre me hice esa crítica para con la iglesia y para conmigo mismo, ¿no? Porque uno es la iglesia. Y decir, che, ¿por qué, o sea, mi entorno cree lo que cree de Jesús? ¿Qué no estoy haciendo para que esta gente crea? ¿O qué tanto estoy siendo parte para que esta gente no crea? ¿No? Y yo creo que bueno, como decíamos, es una realidad espiritual que parte de esto, ¿no? De este hecho de Jesús. Y nada,
me gusta cómo sigue la historia. Dice que los líderes judíos que estaban ahí le preguntan, onda, flaco, ¿qué estás haciendo? Y de hecho le dicen, si Dios te dio alguna autoridad para hacer esto, mostrarnos una señal milagrosa. Y de hecho, Jesús venía de las bodas de Canaán y del tema del vino. Era como que hubiesen estado hace unos días allá y hubiesen visto, ¿viste? Pero la respuesta de Jesús, como le dice, que no, dice, ok, cuando le plantean el desafío de mostrarnos alguna señal milagrosa, Jesús le dice, ok, destruyan el templo y en 3 días yo lo levantaré, ¿no? Haciendo referencia a su cuerpo, ¿no? Y a la resurrección. Y nada, me gusta que la palabra también cita de que los apóstoles se acordaron de eso que había dicho Jesús después más adelante, ¿no? Y hay veces que yo, vos sabés, bueno, como es más o menos la onda de este programa, siempre trato de que nos pongamos en los lugares de los personajes y analizarlos desde los distintos puntos de vista, ¿no? Y yo creo que muchas veces tomamos a veces la actitud de los fariseos, ¿no? Decir, che, no, necesito que me demuestres esto, necesito que me demuestres lo otro. Claro. Sin entender que Es que- estamos en presencia del propio Señor Jesús. Totalmente. Yo la lectura que le hacía a esto es un poco de que uno ve y uno entiende acorde como uno está y como uno quiere muchas veces. Porque, viste, cuando vos hablabas del tema de destruir el templo y volver a levantarlo. Bueno, ahí Jesús hace como una especie de juego de palabras, a propósito. Porque cuando hace la palabra destruir ahí, vos la podés aplicar a destruir el templo de piedra, ¿sí? O a destruir un cuerpo físico, digamos. Sí. Después lo que sería el templo se puede aplicar a templos de piedra, porque ahí está, viste que decían, tantos años lo construimos nosotros. Claro, tardaron no sé cuántos años, sí. Claro, porque el emperador lo estaba reconstruyendo hacía un montón, desde el 20 a.C. estaban reconstruyendo los romanos y estaban contentos con eso. Si en 46 años lo hicimos entre todos, vos no podés en 3 días levantarlo otra vez. O sea, es una locura lo que estás planteando. Pero la palabra de ahí de templo habla de o cuerpo o construcción física, de piedra, digamos. Y después la palabra levantaré se puede usar para construcción o para resurrección. Entonces, ¿cómo lo entendés? Es como vos estás viendo. Si mucha gente siempre está buscando el error del otro. Y es la clásica. Tenés el hermano, ¿viste? De ventilador en las reuniones. Esa palabra para vos, esa palabra para vos, esa palabra para vos. ¿No? El giratorio. O el de call center, ¿viste? También, que reciben la palabra y la cambian, ¿viste? Va a otra línea. Y pasa mucho que muchas veces nosotros estamos mirando a las personas buscándole el error. Y ellos no estaban buscando al Mesías, ellos estaban buscando un estafador. Entonces decidían elegir por ese lado. Ese creo que fue el problema mayor ahí. Sí. Y la respuesta de los tipos tendría que haber sido, Señor, perdonanos, y confesar el pecado, y no hubiese habido ningún problema con nadie, hubiese habido fiesta, porque la persona con un corazón sano, cuando alguien te confiesa un pecado y está arrepentido, y lo abrazás. Por supuesto. De hecho, Jesús es el principal ejemplo el que nos muestra en que en cuanto uno abre su corazón, en cuanto uno se arrepiente, Él es el primero en... De hecho, ¿cuántas historias tenemos en la Biblia de gente salvada solamente por la fe, solamente por confesar, che, mirá, yo era esto y creí esto, y el Señor dice, ok, sos salvo, estás sano, y todos los milagros que conocemos, ¿no? Realizados por Jesús. Ahí me gusta mucho esta historia. Yo creo que, como repito, ¿no? Desde cada lado en que lo veamos, o sea, siempre podemos descubrir cosas nuevas. Y nada, tomando esto de lo que decías vos, porque creo que está bueno para analizarlo un poco, ¿no? Nosotros vamos a ver las cosas del lado donde estemos parados. Eso creo que es clave, porque estoy seguro que los discípulos que estaban con Jesús también lo habrán visto de una forma completamente distinta. Y los mercaderes, por supuesto, lo vieron de otra forma distinta, que le rompieron todas sus cosas. Y la gente mismo que estaba deambulando por ahí, porque así como decís vos, si había gente vendiendo es porque había gente comprando y ese tipo de cosas. Entonces, ¿desde qué punto nosotros vemos pasar nuestra vida? ¿En dónde nos paramos cuando leemos la palabra? ¿En dónde nos paramos cuando recibimos una palabra de Dios? Ya sea a través de un mensaje, a través de la palabra misma, a través de un amigo,
y de las formas en que el Señor ¿no? se nos puede manifestar. Y yo creo que nuestro estado espiritual, nuestro estado mental y nuestro estado emocional, de eso va a depender mucho el que podamos ver, en verdad, al Señor y ver lo que Él está queriendo hacer en las circunstancias, más que lo que tal vez nosotros pensamos en nuestra propia circunstancia, en nuestro propio entorno. No, y la apertura de corazón también, porque ellos se plantaban desde el lado que tenían toda la verdad y que entendían todo. Y la realidad es que a mí me encanta el título, ¿no? De la Biblia bajo la lupa. Pero ellos tenían la lupa bajo la Biblia, porque se ve que no la entendían, no le prestaban atención. Porque, o sea, la idea de Dios era que los gentiles se acercaran a Israel y que Israel sea luz para las naciones. Eh, por eso, viste, antes habla de mi casa será llamada casa de oración. Tal cual. Están haciendo otra cosa con el propósito de Dios. Entonces, algo que me llamó mucho la atención fue eso, ¿viste? ¿Con qué corazón estamos recibiendo la palabra de Dios? Por más que haya, no sé, que haga 10 años, 20, 40, 50, 70 que somos creyentes, o sea, Dios siempre tiene algo nuevo y un refresco. O sea, con la palabra que tuvimos hace un montón de tiempo, la palabra sigue siendo la misma, pero la palabra está viva. Entonces siempre se puede aprender algo más, siempre se puede mejorar algo más, siempre puedes aprender de alguien que aparentemente sepa menos que vos. Está bueno la actitud de dejarse sorprender por Dios muchas veces. Por supuesto. Por supuesto. Y de hecho, bueno, con el ejemplo de los fariseos lo vemos constantemente en la palabra, ¿no? Eran las personas que más, absolutamente más sabían de la palabra y fueron los que menos pudieron experimentar al Salvador en carne propia. Eso es tremendo. Decir, es como cuando ves para atrás, viste, decir, no puede ser eso que no haya visto eso en ese momento. Y es como si, loco, no puede ser. O sea, lo que daría, el otro día hablamos con Pablito, ¿no? Los que daríamos por estar sentados escuchando las parábolas de Jesús y las historias de Jesús y el poder haberlo disfrutado en el momento. Y ni te digo ser uno de los discípulos, ¿no? Ni te cuento. No sé si hubiéramos aguantado, te digo. No, y puede ser. Pero digo, el cómo muchas veces, y es algo que es un punto al que volvemos mucho, porque creo que es necesario ser autocríticos en esto, ¿no? Muchas veces el conocimiento no es relación, esto que decías vos, ¿no? El conocimiento no es relación, el saber los años de estudio, los años de cristianismo, no nos hacen más o menos espirituales, sino lo que nos lleva a una conexión más profunda con el Señor es pasar tiempo con Él. Y estoy seguro que los discípulos lo habrán entendido mucho más fácil cuál era el porqué de este accionar de Jesús, que parecía tal vez raro o descolocado en el ambiente o en el contexto. Lo habrán entendido mucho más fácil y mucho más rápido que todo el resto, porque ellos convivían con el maestro. Totalmente. Aparte, viste que no siempre preguntaban. Capaz te preguntaban después de una parábola o algo así. Pero acá te dice que lo entendieron como mucho después. Sí, Acá está arrancando, porque viste que los otros evangelios lo tienen al final, esta parte. Este lo tiene al principio. Y te está mostrando que el sistema del templo ya no funciona. Te está mostrando que ahora la gente tiene acceso a una relación con Dios. Los sacrificios ya fueron, lo que te dice. Ahora, nosotros lo estamos leyendo con el diario del lunes, la Biblia. Ellos no tenían el Nuevo Testamento para ver qué iba a hacer Jesús, cómo iba a ser la resurrección y todo eso. Porque vos pensás que recién arrancaban. Entonces lo único que te queda era confiar. Y a nosotros en la vida nos pasa lo mismo. Un montón de veces no entendemos por qué Dios está haciendo cierta cosa o está haciendo la otra. O sea, cuando entra Jesús en nuestra vida, lo primero que hace es empezar a barrer el templo. Porque lo que era malo lo saca para afuera y a veces uno se enoja. Decís, bueno, pero Dios me está sacando esto, me estoy exponiendo, me enojo. Y Dios hace que te des cuenta que las cosas que estabas haciendo estaban mal para poder barrerlas y sacarlas. Si mentía, bueno, el que mentía, que no mienta más, el que robaba, que no robe más. Eso es lo que hace Jesús cuando entra en la vida de alguien. Y ellos lo estaban experimentando en ese momento en carne propia al lado de él. Pues lo que pasaba ahí les estaba pasando adentro de ellos también. Tal cual. Mira, tomando de tus palabras para ir cerrando ya este capítulo, hace unos cuantos años, en una conferencia con unos líderes, había escuchado la frase de que es necesario que de tanto en tanto Dios pase la escoba espiritual por nuestra vida. Y me gustó mucho. Ahora yo tenía 14, 15 años y me gustó mucho esa frase, ¿no? Porque es algo muy gráfico. Y necesitamos, ¿no? que Jesús constantemente
esté limpiando nuestro templo, esté limpiando nuestra vida y podamos ser cada vez más parecidos al propósito original de Dios, ¿no? Sí, está buenísimo, muy buena la frase. Y ahora está la decisión nuestra en si nos ponemos del lado de los que Jesús pasa la escoba con amor o si nos ponemos del lado de los que necesitan el látigo. De lo que necesita el látigo. Porque uno siempre se pone del lado del bueno, ¿viste? Pero a veces también nos equivocamos. Y está bueno que Jesús siempre está en cualquiera de los lugares donde estemos, está Jesús para perdonarnos. Si vos ves la historia siguiente, uno de los fariseos, uno de los maestros de la ley, es el que se acerca a Jesús y le dice, maestro bueno. Tal cual. Entonces, habían de los complicados, sí, pero capaz en el momento ese del látigo apareció a otro o había otro que entendió las cosas como tenían que ser y se entregó a Jesús y las cosas terminaron bien. Totalmente, totalmente. Así que bueno, Marian, muchas gracias por compartir este rato con nosotros. Gracias por ser parte de este nuevo capítulo. Y nada, esperamos también tenerte pronto dentro de algunos capítulos también para que podamos seguir compartiendo un poco más de estas historias de la palabra, ¿no? Estas historias del maestro y charlar un poco de qué es lo que podemos aprender de esto. Excelente, miles de gracias y un placer. No, gracias. Perdón, Marian, muchas gracias a vos. Y ya que estamos, nos despedimos con todos. Muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo capítulo de la Biblia Bajo la Lupa. Te esperamos la semana que viene con más historias. Y nada, lo mismo de siempre. Si tenés alguna historia que te gustaría de la que estemos charlando o alguna historia que a vos te gusta, que decís, che, mirá, me gustaría que podamos charlar un poco sobre esto, nos escribís a cualquiera de nuestras redes, en nuestro sitio web, cualquiera de nuestros medios de contacto. Nos escribís y vamos a estar viendo de armarlo en alguno de los próximos capítulos. Muchas gracias a todos. Marian, una vez más, muchas gracias a vos. Que tengan un excelente día. Nos vemos.